Continuamos con nuestro tercer y último bloque de Café Chilote. En el primer bloque estuvo el ex candidato presidencial, hoy día senador por Antofagasta, Alejandro Guillé. En el segundo bloque estuvo hace poco rato atrás el alcalde de Kemchi, don Gustavo Lobos. Y este tercer bloque es un bloque ciudadano y vamos a conversar en este conversatorio de todas las mañanas con el presidente nacional de CONADECUS, de la Corporación Nacional de Consumidores, don Hernán Calderón. Don Hernán, ¿cómo está usted? Muy buenos días. Buenos días, Claudio, y un saludo, un gran saludo para todos los chilotes allá que están tan lejos de acá de Santiago, donde estoy yo. Así que un gran saludo para todos ellos. Muchas gracias. Bueno, y hay varias organizaciones, instituciones también que se conectan y que tienen vínculos directos desde acá con CONADECUS. Son parte de la organización. No son parte de la organización porque todas las organizaciones de consumidores son independientes de unas de otras. Somos todos independientes, pero sí autónomos, y por lo tanto, pero sí tenemos conexión con la de que son organizaciones bastante potentes y que los chilotes deben apoyarlas, porque realmente están haciendo una gran labor en Chiloé. Claro. Una gran labor. Estimado Hernán, ayer tuvimos un día bastante histórico. Algunos plantean que después de derrotar el golpe militar el año 90, 89, con el no, esta fue una segunda gran batalla para la ciudadanía, ya que ahí se relaciona que ayer se aprobó la reforma constitucional para retirar el 10% de las AFP, y se aprobó con 95 votos de los 93 que se necesitaban, y se aprobó con 13 votos. Fueron algunas abstenciones, pero eso es claramente votar a favor en este tema de diputados de RN, como también de algunos parlamentarios de la UDI inclusive. Ya, ¿cuál es la sensación, la visión, la mirada que tienen ustedes como CONADECUS respecto a esta pequeña puerta que se abre de que la ciudadanía pueda retirar el fondo o pueda retirar el 10% de su fondo de ahorro, digamos? No, es un avance relevante. Este es verdaderamente un cambio que muchos se ha promovido durante años para que las personas puedan disponer de esos fondos, que justamente el sistema le decía de que por primera vez iban a tener un sistema de pensiones donde el fondo era de las personas, pero que resultaba bastante extraño que siendo un fondo de las personas yo no podía hacer un retiro de ellos. Y esto hoy día ha ocurrido con esta aprobación que ocurrió. Se abre la puerta para que a futuro puedan tener las personas por distintas circunstancias acceso a fondos que son propios, que ha sido el esfuerzo de ellos, pero que además en momentos de estrechez se necesitan. Por ejemplo, personas que están en una situación de endeudamiento, que están a punto de perder sus viviendas, que son el principal patrimonio que adquiere una familia. La familia chilena de clase media o sectores más vulnerables, si tienen una vivienda, no van a tener dos oportunidades en su vida de tener una vivienda. Es una vez en la vida que tienen oportunidad. Y en consecuencia, hoy día, este paso que se ha dado es un paso para que las personas realmente sientan de que esos fondos son propios. ¿Qué es lo que importa en esto? Es que en una situación de crisis sanitaria de esta magnitud que tenemos hoy día, las personas hoy día tienen personas que quedaron cesantes, estamos llegando más o menos, se calcula 2 millones de personas que están sin trabajo. Y esas personas hoy día necesitan recursos, y muchos, las personas que trabajan en forma informal, pero que tienen fondos, podrían recurrir a ellos para poder subsistir en este periodo tan difícil de confinamiento, de restricción para salir a la calle, donde lo principal aquí es la alimentación y tener asegurado algo que echarle a la olla. Pues. Claro. Si eso es, claro. Sí, porque hoy día ya hay gente que no tiene para qué, hay ollas comunes, se está expandiendo las ollas comunes porque es la única manera de tener alimentación, pero tienen fondos. Pero, Claudio, aquí se va, digamos, desnudando el sistema, desnudando en que de esos
poco más de entre 10 11 millones de personas que tienen previsión en una AFP, que tienen fondos en la AFP y que han acumulado cantidades en el tiempo que han laborado y que son propios, como dice el sistema. Hoy día nos queda algo al desnudo. 3 millones de personas tienen menos de 1 millón de pesos. Menos de 1 millón de pesos. Eso lo reconoce el propio sistema. Dígame, ¿no será mejor que esas personas retiren eso? Porque esas personas van a tener una pensión de 20.000 pesos, 10.000 pesos. Claro. ¿Será justo eso o será mejor que esa persona retire ese fondo si no va a tener posibilidad de aumentarlo y que realmente después tenga que optar por una pensión básica solidaria, que es muy superior a lo que tiene hoy día, que podría tener una futura pensión? Por lo tanto, una situación de emergencia hace necesario pensar, ¿cuánto es lo que podría esa persona aumentarlo? Es mínimo. Realmente ese es solamente para que la AFP siga haciendo sus negocios y pueda transferir esos dineros a los grandes retail y a las grandes empresas para que puedan tener liquidez. En segundo lugar, dice de que el sistema tiene además otra cantidad en que más o menos similar, en que las personas tienen menos de 10 millones. ¿Cuánto es la pensión para 10 millones? También bajo la línea de la pobreza va a tener menos que una pensión básica solidaria. Entonces el sistema hoy día está quedando al desnudo y por lo tanto hoy día tiene plena justificación que esas personas puedan sacar 1 millón de pesos. ¿Cuánto va a incidir que saque 1 millón de pesos, por ejemplo? Claro. Una persona que tiene 10 millones que saque 1 millón. O sea, le va a significar 20.000 pesos de pensión. Menos, mire, yo ayer entrevisté a Marco Enrique Ominami y le hacía el siguiente ejercicio. Un profesor que en promedio terminó ganando 800.000 pesos, 1 millón de pesos al jubilarse, que eso es lo que gana ya, pero que trabajó desde los 25 años y se jubiló a los 65 años, ya con un promedio de 800.000 pesos diarios. Sígame lo que le estoy comentando. Logró en su fondo tener 70 millones de pesos. Ya, si tú eso le sacas el 10% de los 70 millones, son 7 millones de pesos, lo que él podría retirar ahora si la ley se aprueba. Ya, teniendo presente que esta persona vive hasta los 90 años. Ya, hasta los 90 años, partiendo su jubilación de los 65 a los 90, son 25 años de jubilación. Uno divide esos 25 años en 300 meses, te da una jubilación de 233.000 pesos. Si tú le sacas los 7 millones de pesos del 10%, estamos hablando y lo divide en 300 meses, son 23.000 pesos. O sea, la pensión le bajaría de 233 a 210, le baja 23.000 pesos. Cuando hablamos que tiene 10 millones, que es el porcentaje mayoritario en este país, estamos hablando de que están de ¿cuánto? De 2.000 pesos, 2.500 pesos mensuales. Son cifras marginales. El tema es otro. El tema yo siento que es la justificación del proyecto, Claudio. Si eso tiene plena justificación, porque claramente las pensiones que se están otorgando son realmente miserables, son muy bajas, y por lo tanto este proyecto que va a permitir que en una situación como la que estamos hoy día, de cesantía, de inestabilidad, de incertidumbre que vamos a tener hasta fin de año y probablemente un par de años más, 2 o 3 años hasta que esto se recupere, hoy día es más necesario que nunca poder hacer y darle curso a este proyecto. Yo creo que muchos de los diputados de gobierno entendieron y al menos entendieron de que era necesario hacer un esfuerzo de este tipo, que esto no va a quebrar el sistema, la verdad que no le hace ni cosquilla, porque claramente van a sacar ¿cuánto? 10.000 millones de dólares en un fondo que tiene 200.000. Claro. Entonces, claro, no tiene ningún impacto en el fondo y además
la recaudación lo va a recuperar rápidamente. Usted sabe de que anualmente el sistema recauda 7.000 millones de dólares. Es menos de que lo que ingresa en 2 años. O sea, claramente esto si alguien quiere oponerse, no tiene ninguna justificación para oponerse si lo único que está haciendo es solamente proteger un sistema que es bastante injusto, que no es solidario, porque no está considerado para ser solidario. Este es un sistema de pensiones en el cual estuvo pensado más que nada para darle liquidez a las empresas que para poder hacer protección social. Y eso es, ese es el sistema, este es el sistema de AFP que nosotros tenemos, y por lo tanto hoy día lo que tenemos que hacer, impulsar, es que ahora en el Senado también sea aprobado y que el gobierno no amenace con veto, porque claramente aquí puede surgir de que el gobierno nos puede amenazar aunque esté aprobado, como pasa con esto de la suspensión de los cortes de servicio, que el gobierno no quiere promulgarlo y además amenaza con un veto. O sea, claramente falta un poco de calle, de saber la realidad de las personas, saber cuál es la situación social que tienen, y lamentablemente, como los digo yo, los hijos de Friedman aquí están en la gloria. Lo que pasa es que están dando los hijos de Friedman, como plantea usted, que son los Chicago Boys, que es Piñera, Lavín, los Chadwick y todos estos muchachos, están dando palos de ciego estos últimos días porque se les está derrumbando el modelo, ¿ya? Y ellos son los principales actores y los principales mandatados para defender este modelo. Usted planteaba claramente que estamos hablando que las AFP tienen una administración de 200.000 millones de dólares. Pero el PIB, el Producto Interno Bruto del país, son 300.000 millones de dólares. En consecuencia, estamos hablando de que el 70%, un tercio, o más, perdón, 2/3 de este país, son los ingresos de las AFP, que son controladas por 7 familias o por 6 familias: Lux, Angelini, Sayé, Piñera. Ellos controlan estos dineros, y esta triangulación que se hace, porque a la gente le sacan el 10%, el 12% de su AFP de manera obligatoria, quienes están contratados por la ley del trabajo, porque también hay que hacer la evaluación de cuántos están en AFP realmente también, ya, pero después ellos mismos transfieren esta plata a sus bancos, y cuando el ciudadano se quiere comprar una casa o quiere pedir un crédito de consumo para hacer algún mejoramiento de algo o comprarse algo, pide su misma plata al banco, que se la presta a tasas de intereses realmente usureras. Por ende, vivimos en un círculo virtuoso en el cual uno dice, chuta, entonces aquí lo que es complicado es el modelo. Y cuando tú ves ayer en el Parlamento cómo hacían lobby de manera desesperada los ministros para que este proyecto no sea aprobado, claramente te das cuenta que aquí estás tocando el corazón del modelo neoliberal de estos grupos, de estos grandes grupos económicos, y este modelo que ha fracasado en todo el mundo y que Chile lo sigue tratando de mantener a toda costa. Bueno, efectivamente, esto es, digámosle, lo que pasa es que Chile es la catedral del modelo. No es Estados Unidos, que claro, de donde viene el modelo, pero Chile lo aplica a ultranza. Estados Unidos está siendo mucho más revolucionario que nosotros. Claro. O sea, Trump consiguió $1.200 a cada persona, a todos los ciudadanos por parejo. Dijo, señores, vamos a transferirle para que ustedes puedan superar esto. Ya. Pero protección social en Estados Unidos existe. En Chile no existe la protección social. Entonces, claramente aquí los que defienden el modelo están enclaustrados en no modificar nada, porque a ellos les favorece, y que quienes están defendiendo este modelo son precisamente a quienes les están llegando los recursos, porque aquí claramente los recursos de los propios trabajadores son los que sirven para que después les hagan los préstamos. Este es un círculo. O sea, a unas tasas bajísimas, que ya las quisiera cualquier ciudadano, tasas de interés bajísimas, donde de esos 200.000 millones de dólares, el 46% está invertido en empresas chilenas. Lo otro está en papeles afuera, en fondos mutuos y otros más. Pero el 46% está en el gran retail, que tiene justamente
las AFP tienen acciones en el gran retail y también tienen en los bancos, traspasan dinero para eso, para poder solventar a esas empresas. Entonces, claramente aquí el que sale siempre perjudicado es el trabajador, el que depositó, que no tiene acceso a ese fondo. Las antiguas cajas, con todos los defectos que uno le pueda sacar, le hacían préstamos a la gente directo. Le hacían proyectos inmobiliarios para poder entregarle vivienda para los trabajadores. No se olvide de que existían, yo creo que en todas las ciudades del país existían villas construidas por el Seguro Obrero. Y existían, todavía existen, porque claro, fueron proyectos antiguos que cuando había el antiguo sistema de previsión, tenía todo este significativo aporte social para los ahorradores. Por lo tanto, hoy día, para apetarse en un modelo de previsión que es absolutamente neoliberal, donde no tiene ninguna participación, ni siquiera los trabajadores, quienes son los que hacen los principales aportes para que el sistema funcione, no tienen participación ni siquiera en los directorios. Claro. O sea, aquí se elige una élite de directores de empresas que existe y que están, bueno, siempre son los mismos. Y que también pertenecen por todos lados, están en todos lados los mismos. Y que también pertenecen a los partidos políticos. También pertenece a los partidos políticos, pero principalmente defensores del modelo. Claro. Son los defensores del modelo. Entonces, claramente, lo que está haciendo es un terremoto en que justamente se está derrumbando este modelo económico, en el cual justamente la injusticia está, porque si tenemos también las ISAPRE, tenemos salud privada, tenemos educación privada, tenemos previsión privada, tenemos servicios básicos privados, todo lo tenemos privatizado. Entonces, claramente, el derrumbe del modelo es probablemente lo que viene a futuro, y yo creo que el mundo y globalmente va a cambiar. Así y es. Después de esta pandemia el mundo va a cambiar. Va a cambiar y esperamos que nosotros también. ¿De cuál pandemia? ¿De cuál pandemia? Porque hoy día tenemos una pandemia muy fuerte, que es la pandemia de salubridad, la pandemia sanitaria, que ya nos vamos empinando sobre los 10.500 personas fallecidas, son las cifras reales, ya sobrepasamos los 300.000 contagiados y todavía seguimos en el pic, por más que quieran decirnos, el ministro París que quiera decir de que ha habido una leve mejoría porque hay menos personas contagiadas porque han disminuido en un 40% la toma de test, la toma de muestras, ya. Así que nos dejen de mentir. Eso es un tema que hay que dejarlo claro, por un lado. Pero por otro lado, tenemos la pandemia del hambre, la pandemia de la desesperación, la pandemia del miedo, la pandemia del desempleo. Y yo quiero cruzarte dos datos para que tú puedas hacer un análisis como Conadecus, como Hernán Calderón. Hoy día el INE nos entrega una cifra que es un 11.2% de personas que están cesantes. Nosotros sabemos, tú y yo, y la ciudadanía, gran parte que nos está escuchando, sabe de que los índices del INE no son los reales, porque si una persona trabaja mediodía en la semana ya es un trabajo formal. Sí. Es mucho más, pero si lo dejamos en un 11.2, si sumamos a eso más de 1 millón de personas que fueron suspendidas sus labores y que no fueron recontratadas, porque no están siendo recontratadas porque la empresa, restaurantes, pub, zona del turismo, la zona agrícola, la zona central, están ya cerrando, nos encontramos con un porcentaje altísimo también de gente que ahí ya está desempleada. Y lo otro, que en Chile tenemos 3,5 millones de trabajadores temporeros, trabajadores freelance, como dicen los economistas, ya suma, y eso lo conversamos con Gonzalo Marne en el día martes, sumamos aproximadamente un 25%, un cuarto de este país hoy día no está percibiendo recursos. Un cuarto de este país hoy día está desempleado y no está percibiendo recursos. Aquí en Chiloé, en el sur, no lo vemos muy fuerte todavía, por eso estamos medio tranquilos, pero la zona central claramente el tema está muy duro. Pero si tú cruzas esos datos, los informes del IMASEC de mayo son extremadamente graves. Por ejemplo, el año 75 tuvimos un IMASEC de un menos 10, el 82 de un menos 12, pero ahora tenemos un IMASEC de casi un menos 20.
En consecuencia, cuando tú cruzas esta debacle económica con esta debacle de desempleo, la pobreza que va a tener este país durante los meses que vienen es tremenda. ¿Cuál es la mirada que tienes tú respecto al análisis que te estoy haciendo? No, efectivamente las cifras de cesantía son alarmantes. Yo creo que nos estamos acercando a las cifras y debemos estar muy similar a las cifras de cesantía que se produjo en la crisis del 82, donde además hubo una cesación de pago. Sí, fue a ese nivel. Claro. Las posibilidades de poder recuperarse no van a ser en unos meses, van a ser años probablemente de recuperación. Pero también viene aquí un tema de la precarización del trabajo, las bajas de sueldo, donde van a haber muchas empresas que se acogieron a este llamado Ley de Protección del Empleo, están prefiriendo despedir a la gente y volver a contratarla, pero con sueldos menores. Así es, porque claramente, pues, si la cesantía, ¿qué es lo que produce? Que se precariza el trabajo, se bajan los sueldos, porque hay demasiada demanda de trabajo, los trabajadores andan, hay mucha más demanda de buscando trabajo, y por lo tanto tú puedes jugar con el valor de las remuneraciones. ¿Y cuál es el otro tema que viene también? Y yo te lo quiero agregar, que comparto, de que tenemos la crisis sanitaria, la crisis alimentaria. La crisis alimentaria. Un tema importante. Este país que es dependiente, Claudio, absolutamente de productos. Fíjate que hoy día Chile no produce legumbres. No producimos legumbres. ¿Tú sabías de que hoy día el 50% de las papas, ¿quién no ha comido las papas chilotas? Aquí tenemos 140 variedades de papas chilotas todavía. Sí. Bueno, ¿tú sabes de que el 50% de la papa que están consumiendo los chilenos está siendo importada? No tenía idea. Que el 50% del trigo es importado. Que el zapallo está siendo importado, ya no estamos produciendo zapallo. En consecuencia, lo que puede venir el próximo año, si hoy día el gobierno no toma una política de apoyo a los pequeños agricultores, que son los que alimentan el país, los grandes exportan. Claro. Los grandes ponen árboles como las cerezas para exportarlas a China, los otros le ponen kiwi, arándanos y otras cosas, pero ellos no están preocupados de alimentar a la población interna. Bueno, no hay ninguna política en este momento para poder fomentar que los pequeños agricultores, darles apoyo económico para que puedan alimentar al país. Porque producto de la pandemia, tú vas a tener un problema mucho mayor. Los países que van a asegurar alimentar a su población. Por lo tanto, ¿Canadá nos irá a importar las lentejas, los garbanzos y los porotos? ¿O Argentina nos mandará trigo? ¿Perú nos va a mandar? Y va a haber un tema de precio también. Bueno, y el tema de precio. Y por lo tanto, claro, ahí probablemente hay un riesgo de una crisis alimentaria que podríamos tenerla muy grave por los abastecimientos de que tenemos que hacer, que dependemos de las importaciones. Bueno, ese es un tema que es relevante. Y el segundo tema que yo te quiero colocar aquí, que es la financiera. Porque claramente hoy día vamos a enfrentar una pandemia financiera. 5 millones de personas en los registros morosos, y por eso cuando conversamos y decimos, mire, ¿cómo un gobierno no entiende de que cuando manda un proyecto que dice de que va a poder postergar las deudas a los deudores hipotecarios, o le va a dar un crédito blando, pero no puede estar atrasado más de 29 días? En el fondo tiene que estar al día. ¿Y quién está al día en las deudas hoy día? ¿Quién ha pagado las cuotas? Si ya hay 5 millones de personas que están en los registros de DICOM, esos deben a lo menos una cuota pendiente, o sea, más de 30 días. Ninguno de esos está habilitado para poder aplicarse ninguna de estas medidas del gobierno. En consecuencia, creo que siempre las políticas mal implementadas, Ahora se anticipan y tardías. Hernán, cuando uno también tiene que ser honesto. Yo creo que
ya basta de hipocresía, de no decir la verdad. Estamos en una situación tan complicada que hoy día la gente está tomando la decisión de salir nomás de las cuarentenas totales porque prefiere morirse buscando pega para comer y no morir de hambre, y le da lo mismo morir de COVID-19. En esa situación estamos hoy día, particularmente en la zona central. En consecuencia, uno tiene que empezar a ser honesto. Uno hubiese esperado desde el punto de vista económico que los planes del gobierno, los planes económicos que presentó Piñera hubiesen sido macizos desde un inicio. Pero siempre esto fue a goteras, digamos, ya. Pero este último plan económico, el séptimo plan económico que presenta Piñera el día domingo, lo que llama poderosamente la atención es por qué yo, a lo mejor tú me puedes orientar con mi inquietud, porque todavía no me la pueden dilucidar. ¿Por qué se utiliza a la Tesorería General de la República como un instrumento financiero? ¿Por qué se utiliza a la Tesorería General de la República como una empresa prestamista? Si la tesorería, el rol principal de la Tesorería General de la República es una entidad recaudadora. Y por lo demás, te digo algo, la empresa, el banco más usurero que existe en Chile es el Estado. Hoy día la Tesorería General de la República tiene la capacidad, si tú no pagaste 2 o 3 meses o 4 meses una cuota de algo, estás debiendo contribuciones, te embargan, te hipotecan y tienen la libertad de rematar tu casa sin pasar ningún proceso judicial. Es mucho más ágil que los bancos. ¿Por qué se hace a través de este sistema? Hay muchas cosas que aquí son... Yo por lo menos no me las puedo explicar, para serte honesto. Si tú me ayudas, yo feliz. Mira, yo entiendo de que el gobierno va a utilizar el mecanismo de la tesorería porque efectivamente la tesorería tiene toda la infraestructura y tiene los mecanismos para hacer devoluciones automáticas a todos los ciudadanos. Cuando te hace la devolución de impuestos es la tesorería la que hace. Claro. Por lo tanto, además de ser recaudatoria, también paga y tiene la estructura y tiene todo el personal suficiente para poder realizar una labor de distribución o de pago. Por lo tanto, es fácil y eso lo hace. Por lo tanto, yo creo que el tema es también porque el gobierno no está confiando en los bancos. O sea... Primero, porque los bancos siempre te van a sacar una colita. O sea, el banco no trabaja por los aplausos. Siempre va a tener una rentabilidad. Y entonces, para evitar la rentabilidad, y como muchas de las medidas tienen que ver con devoluciones de los PPM, otros que tienen que ver con los IVA compra, de los créditos que tienen las personas, están directamente relacionados impuestos internos con la tesorería. Entonces yo creo que por eso se ocupa ese mecanismo, porque son prácticamente devoluciones de remanentes o saldos o créditos que tienen las personas en el sistema de recaudación. Eso es lo que pasa. Ya. Si a mí me van a devolver los PPM que pagó una persona, si va a devolverle los PPM que pagó durante estos 6 meses, pucha, qué bueno, pero ¿quién lo puede hacer? La tesorería. Y que ahí yo creo que es la explicación por la cual él lo hace. Sin embargo, en lo otro, el gobierno lo que propone es un crédito blando. Un crédito blando que aproximadamente podría llegar a 2.600.000 pesos. Pero, ¿qué es lo que hace? Se lo deja a los bancos. Lo manda a los bancos. No pasa por tesorería. Es banco. Y claramente, ¿cuál es el problema ahí? Es que todas las medidas que ha hecho el gobierno a través de los bancos, lo primero que tiene que hacer es habilitar. En términos concretos. ¿Cómo habilita una persona para que sea sujeto de ese crédito? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos establecidos por una ley y no por voluntad del banco? Lo que pasó con el FOGAPE y el COVID-19 para las pymes fue eso. Hay miles y miles de pymes que están atrasadas en sus pagos, están morosas, por lo tanto no están habilitadas, pues, no le puede dar. Entonces, esa propuesta del gobierno que iba a ir a salvar a las pymes, de 1.300.000 pymes que podían acogerse,
Hernán, han acogido Hernán, solamente y tú no, 150.000. y tú no crees de que esto el gobierno no fue iluso en no darse cuenta a tiempo de que los bancos no iban a generar estos créditos, porque claramente el Estado le entregó crédito a los bancos a una tasa fija, un 0.5%, y los bancos terminaron entregando créditos a tasas de un 3, un 3.5, un Bueno, 3.5 es que ahí mensual. es donde está. El tema, yo tengo la mirada, la visión y tengo la percepción, digamos, de que claramente el gobierno, la intencionalidad del primer plan económico, el segundo plan económico, fue el salvataje de los bancos, al menos para que gasten, Por supuesto. al menos para que cubran sus gastos operacionales. Si eso fue, No, o sea, por supuesto. fueron a salvar a la banca. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo vi un estudio de la SEC que planteaba de que se encuestaron a más de 1000 empresas, a más de 1000 pymes que postularon. Solamente al 10% le dieron el crédito. Claro. Al 50% ni siquiera le contestaron. Al otro 40% le dijeron que no porque tenía DICOM. O sea, Exacto. o sea, nosotros eso cualquier ciudadano normal sabe cómo opera la banca. Y el mismo presidente, mismo Piñera, plantea que queda a libre disposición, a evaluación de los bancos, si le prestan o no le prestan los recursos. O sea, no hay que ser, Bueno, no hay que ser ese, economista, po. bueno, eso es lo que yo te decía, de que justamente una parte importante de las pymes, y en este caso del nuevo plan para la clase media, como lo llaman, no está habilitada y queda a criterio del banco, sin condiciones y sin requisitos. Y en consecuencia, eso, mientras no se haga un procedimiento de habilitación de esas pymes o de esas personas, imposible que tengan acceso a un crédito. ¿Cuál es el punto aquí? En que se le entregaron los recursos a una tasa que podríamos decir prácticamente cero, pero les dieron la posibilidad de cobrar un UF más 3%. O Mensual. sea, para la banca, este es el rescate de la banca, pues. Para que la gente tenga claro, una persona, a una pyme que le facilitaron o le prestaron 3 millones de pesos y esa pyme la pidió 3 años, le cobran un 3% mensual, terminan cobrándole un 30% todos los meses, o sea, todos los años, un 30 y algo todos los años, en 3 años duplican, o sea, en vez de pagar 3, terminan pagando 6. O sea, si eso es un apoyo, mejor no me ayude tanto, pues compadre. Claro, bueno, estamos aquí en una situación de incomprensión por parte del gobierno, que no entiende que esto, nosotros lo que les decimos, mire, si vamos a hacer un plan para rescatar a la clase media, lo que corresponde aquí es lo primero, si esa pyme o esa persona, digámoslo, tiene deuda morosa, que esa deuda se traslade en los últimos, nosotros decimos los últimos 15 meses. Toda deuda que tenga en los últimos 15 meses debe trasladarse al final de la deuda a una tasa preferencial que es la misma que aplica el Banco Central. ¿Cuánto es lo que aplica el Banco Central? 0,5. 0,5. A ese costo compran el dinero los bancos. 0,5. Fijo. ¿Eh? Es prácticamente cero. Trasladarla con la misma tasa del Banco Central, porque el Banco Central es el que les está colocando los recursos, no es plata propia. Bueno, segundo, traslada toda esa morosidad que tenga ahí y además traslada todas las cuotas de los próximos 6 meses. Esa persona empieza a pagar en enero. Y no ahora, porque si lo hace hasta junio, en julio tiene que pagar de nuevo. Y hoy no está en condiciones de pagar. Por lo tanto, traslada y dele esos 6 meses de gracias, porque la pandemia va a continuar a lo menos 3 meses más, antes de que tengamos algún alivio de poder seguir en normalidad, cierta normalidad. Bueno, eso lo traslada al final y empiece a pagar en enero, pero a una tasa de Banco Central. Con los deudores hipotecarios tiene que hacer lo mismo.
trasladen. Y si nosotros lo que estamos diciéndole, mire, ¿sabe? Si la persona quiere, trasládesela al final, pero si la persona quiere, dígale, si tiene un saldo de deuda hipotecaria de 15 años, mire, sabe que esto lo repártamelo en los 15 años porque no quiero alargar mi tiempo de deuda. Ya, pero que sea una decisión de la persona. De persona, claro. Pero eso es mucho más razonable que lo que hay. Y con esta medida, usted también ahí tiene que agregarle, ¿qué más? Terminar con las ejecuciones, paralizar las judicializaciones, los embargos, los remates, que están en curso. Que es un tremendo tema, ¿eh? Hoy día... Están en curso. Si usted no lo hace, no puede, esos 5 millones que están en DICOM no están habilitados. No pueden acceder a nada de lo que está ofreciendo el gobierno. ¿Y tenemos cuánto? Las cifras dicen de que hay 10 millones 200.000, un poquito más de 10 millones de personas mayores de 18 años que tienen deuda. De esos 10 millones, hay 5 millones que ya están en DICOM. Y no sería... Que ya están en los registros morosos. No quiere decir que no tengan deuda, que los otros no la tengan. Sí, la tienen, pero esos son 5 millones que están en los registros ya, que tienen a lo menos una cuota impaga en los últimos 30 días. Entonces nace inmediatamente pensar que una de las posibilidades también sería congelar DICOM por un tiempo, porque si tú no vas a tener la posibilidad de acceder a ningún tipo de beneficio bancario, de crédito, no es beneficio, un crédito, ya porque estás en DICOM, o sea, volvemos a lo mismo. O sea, ¿cuál es el porcentaje de empresas hoy día, de pymes, con todo este estallido, con el estallido social, con el tema de la pandemia, con toda la crisis que tenemos, que no tenga deuda? No, todos están con deuda. No, o sea, es más dramático todavía. Todos los pymes están quebrados. Están quebrados. No, si ellos no tienen ni una posibilidad, porque aquí también, mira, agregar algo, se produce una desigualdad en el trato. Una desigualdad tremenda. O sea, el pequeño comercio que vende productos no esenciales tiene que cerrar las puertas y no puede vender a distancia, no puede vender electrónicamente porque se lo prohíben. Pero el gran retail puede vender todo lo que tiene en la tienda a distancia y puede despachar y puede seguir funcionando. O sea, pero ¿sabes qué? Mira, los chicos no pueden, los grandes pueden y los chicos no pueden. ¿Y por qué un chico no puede? Yo sé a dónde vas tú, y yo creo que es un tema que hay que tocarlo también, que tiene que ver también con el reclamo de los consumidores, que van de la mano. Pero para ir cerrando con el tema de las AFP, ya sabemos tu posición, que es bastante clarificadora, tenemos antecedentes, pero ayer el ministro de Hacienda planteó y dijo claramente que 8 de cada 10 chilenos que tienen dinero en la AFP tienen menos de 10 millones de pesos. O sea, estamos hablando de que hoy día ya nos empezamos a sincerar, y esta gran promesa que se hizo en los años 80, donde todos íbamos a tener jubilaciones, yo tengo 40 años, pero la gente que jubile iba a tener jubilaciones similares a sus sueldos con los que se jubilaban antes de jubilarse, se está desplomando, y antes no lo sabíamos porque era gente joven que todavía no jubilaba y solamente ingresaba dinero, pero hoy día se está descubriendo que las pensiones son extremadamente de miseria, cuando hablamos que el 80% de las pensiones de la AFP son inferiores al sueldo mínimo, que tenemos pensiones de 30.000 pesos, de 40.000 pesos, de 50.000 pesos. O sea, estamos hablando de que aquí este es el gran robo del siglo. Mira, yo te voy a poner el ejemplo. Hace pocos días me llamó un amigo, y lo voy a poner como un caso para que la gente lo entienda, porque así funciona el sistema. ¿Cuánto tienes tú? Mira, yo tengo 120 millones. Un buen fondo, 120 millones. Entonces me dijo, me quiero jubilar. Sí. Y le dije, ¿tú sabes cuánto puedas sacar o no? No, pues me dijo, no sé. Ya le dije yo, mira, yo te voy a hacer un ejercicio. El ejercicio matemático para que las casas lo pueden hacer. Por cada 250 UFs de ahorro es una UF de jubilación. Chuta. Si uno lo saca,
da un monto. Eso es aproximado, puede ser un poco más, un poco menos, depende si tiene hijos, si tiene señora, si tiene hijos estudiando, depende de alguna cosa. Pero más o menos uno saca esa relación y te da. Bueno, mi amigo solicitó la información y yo le dije, mira, vaya a sacar como 480 nomás, pum, con 120 millones. Claro. Bueno, le dio como 485 cuando la preguntó. O sea, no andaba, hay relaciones por la UEFA y por toda la cuestión, pero más o menos le dio 480.000 pesos. Claro. Esa es la relación. Entonces, cuando alguien tiene menos de 10 millones, va a recibir 20 luquitas mensuales. Pero si con 25 millones estáis sacando 85.000 pesos. Claro. Eso es, pues. Eso es. Entonces, esa persona que tiene 25 millones, que juntó 25 millones y le dio esa jubilación, yo le decía, pero ¿para qué impusiste? Era mejor que hubieras postulado a la pensión básica solidaria y es más, po. Y te quedas con los 120 millones de pesos y así un negocio. Claro. No, claro. Sí, no, mira, ¿sabes qué? Yo veo hoy día de que esta desesperación, el lobby que está haciendo ayer estos ministros, tanto de la SECPRES, Claudio Alvarado, como el de Hacienda Briones, fue asqueroso en el Parlamento. Y eso que el Parlamento tiene 155 diputados. Voy a ver cuál es el lobby que van a empezar a hacer ahora con los senadores, porque esto tiene que pasar por los senadores. Nosotros, yo soy de oposición, yo soy de izquierda y la gente lo tiene claro, porque también es bueno, y aquí quiero hacer un punto, también es bueno sincerarse, ¿eh? Porque sería bueno que los periodistas de la prensa nacional, como Pablo Ramírez, que trata de estos temas de herejía cuando se habla de la AFP, que no se pueden tocar, que se sincere que es de derecha. Cuando Matías del Río entrevista a Iscasiche y la Tosiga, que se sincere que es de derecha. Ya que los medios están capturados, porque este es un medio progresista. El problema que tenemos, pasando al tema de los medios, Claudio, el tema de los medios, y yo felicito a Radio Imagen y a ti por este programa, porque son pocos los programas que hay donde no hay cierta censura o cierto condicionamiento a qué temas se van a tratar. Lamentablemente los medios de comunicación chilenos están capturados ¿por quiénes? Por las grandes empresas y el gran retail. O sea, no es una normalidad que en un país los principales canales de televisión sean los propietarios de los principales holding económicos. Es el único país del mundo, o sea, hablemos de Luxi. Luxi es dueño de la AFP, es dueño de las mineras, por eso te digo, eso voy, dueño de la AFP, dueño de la minera, dueño del banco, dueño de los medios de prensa, particularmente Canal 13. O sea, tiene el circuito completo para ser un intocable. Pasa lo mismo con Sayé, pasa lo mismo con Yarur, pasa lo mismo con Piñera. Es eso. Eso es lo que uno reclama. Ahora, discúlpame que te interrumpa, pero resulta francamente inexplicable y penoso ver cómo en los programas de televisión, cuando invitan a alguien de oposición, alguien que disienta, ni siquiera sea oposición, que disienta con las políticas públicas del gobierno, como Sting o como Jürgensen, como Mónica González, son sacados inmediatamente de pantalla. O sea, aquí nadie puede tener una mirada crítica respecto a lo que está pasando. Yo creo que ya llegó el momento que ojalá dentro de este proceso constituyente también tengamos la capacidad de poder discutir cuál es el rol de la prensa en Chile. Porque el rol de la prensa en Chile hoy día deja mucho que desear. O sea, cuando tú ves encuestas que Lavín, que era editor de Mercurio en dictadura, porque no una blanca paloma, era editor de Mercurio en dictadura, hoy día en menos de un mes sale más de 130 veces los matinales, y hay días donde salían 4 canales de televisión distintas. O sea, ¿de qué estamos hablando? O sea, esto no son medios de comunicación pluralistas. No son medios de comunicación pluralistas. O sea, estamos hablando de que son absolutamente intencionados. Lógico. Sí, aquí lo que hay es una prensa que no es democrática, que es censuradora, porque coloca temas que realmente a veces no son los temas que le interesan a la gente y no coloca tampoco el equilibrio necesario para hacer una discusión democrática, donde hayan disensos y distintas posiciones. Normalmente los programas que se dan muchas veces son intencionados para poder llevar a las personas
formarse una imagen que a ellos les interesa. Y además, como estábamos comentando, como tienen el control de los medios de comunicación, lamentablemente las líneas editoriales van para proteger a su inversionista, a sus propietarios y a sus negocios, y protegiendo justamente este modelo económico que a ellos les encanta porque han amasado fortuna con este modelo que se implementó en dictadura. Y por lo tanto, hoy día lo que necesitamos es la democratización de los medios de comunicación. Eso es lo que tenemos que hacer. Y como tú dices, efectivamente, en el proceso constituyente este va a ser un tema. Tiene que ser un tema relevante, importante. Es un tema que hay que ponerlo en la Constitución. ¿Será aceptable que los principales grupos económicos del país controlen los medios de comunicación? En otros países está prohibido. Está prohibido, incluso si hay algún acercamiento, aunque sea lateral, es penado hasta con cárcel. Ya, vamos al tema Conadecus propiamente tal. Ya, la instalación misma, ustedes son defensores de los consumidores. Ha habido un aumento porque ahora con todo el retail cerrado, con grandes tiendas cerradas, ha aumentado de manera considerable la compra y venta por internet. Hay muchos reclamos, hay mucho problema respecto a la no entrega, a la entrega tardía, a la entrega dañada. Mira, esto ha sido, a todos nos tiene realmente estresado, no solamente a nosotros, al propio FERNAC. Los aumentos de reclamo han aumentado más de un 300%. La gente, uno de los reclamos permanentes es el despacho de los productos que no llega en el momento que está establecido y que muchas veces ni siquiera llega, se demora semanas posteriores a la fecha de entrega y por lo tanto las personas reclaman permanentemente la falta de cumplimiento por parte de las empresas de los despachos en el momento oportuno y en el despacho que estaba establecido. El segundo tema que ha habido también mucho aumento de reclamos es por los casos de principalmente las líneas aéreas en que las personas compraron pasajes. Es un tema ese, ¿eh? Los pasajes quedaron sin poder ocuparse, las líneas aéreas no quieren devolver los pasajes, además no quieren que se puedan transferir, tampoco quieren que se puedan postergar más allá del 31 de diciembre y además le están advirtiendo a la gente de que si no lo ocupa de aquí al 31 de diciembre el pasaje se pierde. Por lo tanto, es meterle la mano al bolsillo a las personas nomás. Te estás quedando con una plata que no es tuya, que no la ocupaste. Por lo tanto, ahí hay una cantidad, y no es poca, son 2 millones de pasajes solamente en LATAM. Solamente en LATAM. Hablemos de las otras líneas aéreas. ¿Cuántos millones son? Quizás otra cantidad de millones. Por lo tanto, ahí hay otro reclamo. El reclamo que existe también, que es interesante porque aquí con el aumento de la venta del comercio electrónico, empieza a surgir ahora un reclamo que se está presentando, es el cobro por el despacho. Que no tiene ninguna regulación y que termina siendo más caro que el mismo producto. Bueno, eso es, pues. Eso es. Y que cuando tú estás comprando, te pone el carrito, yo le voy metiendo mercadería al carrito, pero después tú te das cuenta que no me cobró por el carrito, sino que me cobró por cada producto. Claro. Y muchas veces el despacho es más caro que el propio producto. Entonces, claramente ahí no hay ninguna regulación, ninguna condición aparte de las que pone el propio proveedor. O sea, hay algunos que te cobran por un despacho un monto fijo. Tú compres lo que compres, si tú quieres que te lleguen 24 horas, te cuesta 20.000 pesos. Corner Shop, por ejemplo. Te hace el despacho, va a compra por ti, incluso tú le haces el pedido y él va y compra por ti, pero te cobra 20.000 por el despacho. Claro. Entonces,
claramente aquí estamos enfrentando un tema donde no hay regulación, y donde además surge otro tema que está surgiendo, mira, y esto a propósito de las quiebras de las grandes empresas. Cuando una empresa quiebra y los consumidores han pagado anticipadamente, ¿quién responde? Moya. Este es el tema. Mira, Sí. vamos a poner el caso, nosotros decimos en el caso Latam, pero vamos a poner un caso más simple. En Santiago, muchos a lo mejor en el país conocen, hay una casa que se llama Casa Blanca, ¿eh? Que era la que fabricaba los trajes de novia. Ah, ya, la que está en el centro ahí en Recoleta. Pero quebró, se declaró en quiebra. ¿Y cuántos se quieren casar Bueno, ahora? habían aproximadamente 70 novias que habían pagado por el traje. ¿Cuándo van a recibir el traje las novias si está declarada en quiebra? Que no se casen de blanco. Bueno, pero te das cuenta, Claro. es un ejemplo, pero eso puede sucederte en muchos casos, porque muchos van a quebrar, chicos y grandes, chicos y grandes. Probablemente con el chico tiene la posibilidad a lo mejor de que le paguen, porque a lo mejor tiene menos acreedores, el inversionista a lo mejor no existe, pero no es el caso del AMPO, porque el AN, te digo más, hay un tema que aquí lo hemos puesto en una discusión con las pymes, la mala intención. El día antes que se declarara en quiebra en Estados Unidos, llamó a todos sus proveedores pymes y les pidió que los abasteciera de bienes y servicios, todos los bienes y los productos que le entregaba y que los abasteciera. Latam. Al otro día se largó en quiebra. ¿Y ese pyme dónde quedó? O sea, Imposible, ¿no? Lo más probable es que quiebre, porque no le van a pagar. Porque además, después que se declara en quiebra, tú no puedes demandar. O sea, todo pasa por eso. Entonces, claramente están surgiendo un montón de temas con respecto al comercio electrónico que va a tener una revolución total. o sea, Porque ahora el mundo cambió. O sea, lo que estamos haciendo nosotros hoy día, hasta hace 5 meses atrás era impensado. Nosotros cuando partimos con con este medio de prensa, hicimos este gran espacio porque teníamos conversaciones de 5 o 6 personas. Hoy día es todo por Zoom, por Skype. Es muy raro que alguien venga acá a sentarse con nosotros a conversar. Todo a través de tema electrónico. Hoy día todas las compras. O sea, Sí. hay un porcentaje, bueno, los que pueden comprar, que son muy pocos, pero ese poco porcentaje que puede comprar, el 90% no va a los retail, no va al supermercado, tiene que ir, pero un gran porcentaje va Pero también lo podrías hacer a distancia. también lo puede hacer a distancia, pero todo, o sea, aquí voy yo, que el mundo, esta sensación de los consumidores, esta vida de los consumidores, este mundo de los consumidores, mutó a un espacio diferente en donde no hay regulación. Ya, a mí me parece bien, o sea, si tengo necesidad de comprarme una cama y me compro una cama, la compro por internet, ya están las condiciones, todo, y me la traen. Pero eso no está normado. ¿Qué pasa si la cama viene en malas condiciones o es de un color distinto? O sea, hay todo un trámite, pero no está bien, pero hay todo un trámite que tú, burocrático, que tienes que realizar para que te puedan cambiar la cama, porque tienes que volver a pagar por el envío y un número de temas más que retrasa todo este proceso. Por eso aquí lo que hay falta, según mi mirada, a lo mejor tú me puedes ayudar, hay una falta de normativa claramente. No, mira, efectivamente hay un montón de vacíos, omisiones y falta de legislación. Pero, por ejemplo, yo te lo vamos a explicar desde la ley del consumidor. La ley del consumidor tiene establecido dentro de los derechos de los consumidores el derecho a retracto. Sí. Yo me puedo... Te estoy escuchando bajo. Nosotros podemos retractarnos de una compra. Ya. La compra que yo hago la puedo hacer desde el momento de la adquisición o nosotros la podemos hacer desde el momento de la entrega del producto. Y yo tengo solamente 10 días y donde yo puedo arrepentirme.
es el derecho a arrepentirse, Obvio. pero sin justificación alguna. O sea, ahí no tengo que decir de que porque falló el producto, puede ser porque al final yo me arrepentí nomás. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No botar los envases, no utilizarlos, y un montón de temas para poder que no pase. Bueno, pero tiene una condición que es inaceptable. Tiene que haberla aceptado el proveedor. Y si el proveedor no lo acepta, yo no puedo aplicarla. Entonces, ¿qué es lo que han hecho los proveedores? No aceptan el derecho a retracto. Y en consecuencia eso queda anulado. Entonces, cambio normativo, que el derecho al retracto sea obligatorio y no condicionado a que lo acepte el proveedor. Segundo tema que tienes ahí, los 10 días. ¿Será suficiente 10 días? ¿O será mejor que lo ampliemos a 20 o a 30? Bueno, son dos temas que hay ahí. ¿Cuál es el otro punto que tú tienes que empezar a normar? Todo lo que tiene que ver con los despachos, con lo que estábamos hablando. ¿Cuánto es el porcentaje que puede aplicar como valor de despacho sobre un producto un proveedor? Le ponemos de que por el producto o ponemos monto. Por ventas de más de tanto, no puede ser más de tanto. Porque si no se transforma en una selva. Yo puedo cobrar lo que quiero. Entonces, es otro tema. ¿Cuál es el otro punto que tenemos que regular? Son todo esto, el delivery. Tenemos que regularlo. Si esto no está regulado, esto es igual que Uber, que tampoco está regulado. Claro. Entonces, son temas que van a afectar a los consumidores. Pero esto que viene, la logística y todo lo que va a haber, es una revolución que vamos a tener en el tema del comercio, las formas de relacionarnos comercialmente. La compra presencial va a pasar a un segundo plano, ya está pasando a segundo plano. Pero también hay que ver las otras consecuencias, Claudio. La precarización del trabajo. Porque ya tú no vas a tener la tienda donde vas a tener el vendedor, vas a tener bodegueros. Y todo automatizado. Y todo automatizado. Porque eso va a llevar a precarizar el trabajo. Entonces, son temas. ¿Cuántas personas van a quedar cesantes producto del cambio tecnológico? Nosotros ya lo estamos viendo en Chiloé al respecto de la industria salmonera, que se ha ido automatizando y muchas plantas hoy día han disminuido de manera considerable el capital de trabajo, la gente contratada, porque hay muchos temas que se ha ido automatizando y esto también tiene que reconvertir a una sociedad, reconvertir a un país en otra esfera. O sea, aquí el tema de la revolución industrial en su momento fue muy muy potente, pero aquí viene una revolución tecnológica que ya otros países están en este proceso hace 10 años y nosotros a punta de esfuerzo, a punta de los sacrificios que hemos tenido que hacer producto de la pandemia, de esta crisis, tenemos que empezar a vivirlo ahora y hacer esta transformación en el proceso de cambio en el que estamos. Bueno, lógicamente que el cambio tecnológico que va a haber, y ahora más que nunca se va a profundizar, y ahora es más necesario de empezar a revisar dónde están las debilidades que tenemos en la legislación de protección a los consumidores, pero también de protección de las pymes, porque también ahí también tenemos que entrar a proteger al pequeño comercio, porque justamente esto va en contra de ellos. Yo creo que si uno toma los modelos, uno puede tomar el modelo europeo o el modelo americano, pero en los dos modelos hay protección. En los dos modelos hay protección para las pymes y hay protección para los consumidores, y son bastante potentes. Y por lo tanto, en ese ámbito nosotros tenemos que avanzar en forma significativa para que esto sea una relación más equilibrada. Ese es mi punto. Y por lo tanto creo que ahí estamos en una situación de cambio de sociedad, y ojalá cambiemos también el modelo, que si no cambiamos Para el modelo eso, vamos a hacer.
pero eso falta mucho. Para eso, querido Hernán, tenemos que seguir bregando fuertemente por impulsar un proceso constituyente importante, relevante. Primero, el proceso de entrada, que tiene que realizarse sí o sí en el mes de octubre. Y en segundo lugar, tener a los mejores y las mejores candidatas al proceso constituyente para que desde el mundo ciudadano, el mundo social, del mundo político, el mundo profesional, del mundo cultural, mujeres, hombres, nuestro mundo indígena, nuestro pueblo originario, la diversidad, pescadores, gente de la minería, gente de la meteoricultura, gente de la madera, gente de la salmonicultura, gente del cobre, podamos entre todos entender el país que queremos construir con esta Carta Magna a 50 años más, claramente estableciendo cuáles son los principios básicos y qué nos va a regir para adelante la nueva Constitución. O sea, esa es nuestra batalla hoy día, en conjunto con la pandemia, en conjunto con esta crisis económica, en conjunto con esta crisis social que se va a venir probablemente de manera muy dura, porque la gente la está pasando mal, tenemos cientos de ollas comunes y para allá vamos, ya, y tenemos que estar a la altura de instalar la discusión, de conversar, siendo respetuoso. Yo antes de entrevistarte a ti, entrevisté al alcalde Gustavo Lobos de la comuna de Kemchit, que es de la UDI, y yo le decía, yo tengo diferencias profundas respecto a los planteamientos políticos, porque también hablamos de política, no solamente los temas locales, también hablamos de temas nacionales. Él tenía una posición divergente respecto del tema del retiro de la AFP, pero yo sé, ¿sabes qué? El día que desde la política se entienda que podemos disentir en estos temas, pero podemos tener la altura de mira de sentarnos, de mirarnos, de conversar y dentro de nuestras diferencias llegar a un consenso por el bien del país, por el bien del futuro de nuestro país, bienvenido sea. Y cuando la política entienda eso, vamos a avanzar mucho. La política tiene que conectarse más con la ciudadanía, tiene que conectarse más con organizaciones como CONADECU, tiene que conectarse más con organizaciones de la salud, de la educación, de la cultura, de las artes, porque hay una desconexión del mundo social con el mundo de la política que hoy día tiene al Parlamento con un 2% de aprobación ciudadana, y es algo vergonzoso, porque los parlamentarios son electos para que defiendan sus territorios, para que defiendan las políticas públicas que le interesan a los ciudadanos. En consecuencia deberían estar en un sitial importante, pero hoy día en Chile tienen un 2% de aceptación. Sí, efectivamente el Parlamento y el mundo político ha ido sufriendo un paulatino desprestigio y falta de validación por parte de la ciudadanía, y en consecuencia que ellos son los representantes populares. Ellos son los que nos representan a todos los ciudadanos. Entonces es un poco inexplicable, pero yo creo que tiene explicación. Es la distancia que se ha puesto entre el mundo de la política, el gobierno y los gobiernos, con la ciudadanía, con las demandas ciudadanas, que no han sido escuchadas. Eso explica el estallido social. El estallido social es un cansancio de la ciudadanía ante no tener respuestas a sus demandas y al deterioro que ha tenido en su calidad de vida, el alto endeudamiento, el alto costo de la educación, el alto costo de la salud, la privatización de todos los servicios. Eso es el cansancio y ese es el estallido social. Pero esto venía inflándose un globito de hacía mucho tiempo hasta que estalló en octubre del año pasado. Claro. Pero eso fue porque parte de todos los gobiernos que hubieron anteriormente tampoco escucharon mucho. Tenían estos señores iluminados que llegaban, un grupo de economistas de Harvard, de Chicago Boys, Chicago o de no sé dónde, de otras universidades, pero que todas siguen el mismo modelo y que son muy similares. Y ojo, y las diferencias no son muchas entre uno y otro. Y ojo, que no le echemos la culpa a este modelo instaurado en la dictadura, porque también fue profundizado por los gobiernos de la Concertación y de la nueva mayoría. Porque seamos justos, porque Lagos también privatizó la educación, Lagos privatizó las carreteras, Frei privatizó el agua y así seguimos sumando. Claro, y además las políticas económicas que implementaron eran todas dentro del modelo neoliberal. Así es. Los cambios que le hicieron al sistema de pensiones de la AFP en el gobierno del presidente Lagos
fueron favorables a la AFP, pues no fueron favorables a las personas. Así es. Ahí terminamos en ese gobierno cuando la responsabilidad por pérdida la asumía la AFP y ahí hubo un cambio y pasó a responsabilidad y de cargo de las personas. Claro. Eso es te pueden dar la explicación más fabulosa del mundo, pero sigue siendo inexplicable. Inexplicable. Sigue siendo inexplicable. Y lo también pasó en esos gobiernos en que todo lo que era vivienda popular, las viviendas de las personas, se privatizó todo, hasta el crédito, hasta las garantías que antes eran del organismo estatal, cuando en viviendas sociales el Estado ponía las garantías. Bueno, hoy día no, pasó a ser una transacción de mercado y le dejamos todo el espacio a las inmobiliarias para que ellas... Ahí hay un tema, o sea, yo creo que una de las empresas constructoras que tiene mayores rentabilidades por lejos en Chile son las empresas constructoras que construyen casas. O sea, te entregan 2.000 UF, 2.500 UF por una casa de 30 metros cuadrados. No solamente es indigno que una familia le entregue una vivienda de 30 metros cuadrados, sino también es indigno el nivel de rentabilidad altísimo que estas constructoras tienen. Porque si tú te vas al Musco, es un negocio descarado, ¿ya? Y bueno, hay muchas cosas más que conversar. Yo también creo de que hay que tratar de generar todos los espacios posibles para que los grandes grupos económicos, para que el empresariado se aleje de la política. Hay que regular fuertemente el gasto público, el gasto en campaña, porque es penoso y triste ver cómo aquí candidatos a senadores se gastan 1, 2, 3, 4 millones de dólares como si nada. O sea, candidatos a diputados se gastan $1 millón, 500 millones de pesos. Y francamente, es el meollo del asunto del por qué hoy día tú tienes a los empresarios co-gobernando. Hoy día Juan Sutil pasó a ser el ministro político de Piñera. Sí, parece que está viviendo en La Moneda ahora. El jefe Piñera. El jefe de asesores del presidente Piñera. Pero, claro, efectivamente el problema que tuvimos durante muchos años y hasta el día de hoy, y que creo que fue la captura por parte de los empresarios de la política. Capturaron la política. ¿Y a través de qué? De los aportes a las campañas, pues. Así es. Del aporte a campaña capturaron la política. Entonces, por eso tenemos una ley de pesca, después tenemos la discusión de la ley de la jibia, después tenemos las leyes... El litio con Ponce de Lerú. Claro, donde tenemos senadores que recibían las indicaciones a los proyectos de ley redactados por los empresarios y después los ingresaron a la Cámara. Le mandaba los correos electrónicos ahí a la Van Rixenberger, presidente de la UDI, correo electrónico y artículo 24 con punto y coma, o sea, vergonzoso. Y como también tenemos senadores de la nueva mayoría que son lobistas de los empresarios, que cuando se están discutiendo leyes andan corriendo por los pasillos del Parlamento tratando de conseguir algunos votitos para que las leyes se aprueben. Esto es un tema transversal. Claudio, también. Yo lo digo de una manera bien popular. Yo les digo de que en el Parlamento los lobistas de las empresas tienen un campamento. Sí. Están por todos lados, tú los ves, están adentro. Y ahora, entonces, ahora cuando esta promulgación del proyecto de ley o cuando se discute este proyecto de ley de reforma constitucional del retiro del 10% de las AFP en el Senado, si ya fue asqueroso, sucio y feo verlo, cómo funcionaron los ministros en la Cámara de Diputados, con 155 parlamentarios, con 42 o 44 senadores, se le va a hacer mucho más fácil. Vamos a ver qué es lo que pasa, pues, estimado amigo. Se nos pasó volando la hora. Para nosotros un gusto conversar con usted. Son las 12 del día, partimos a las 10:30, hablamos 1 hora 30, igual que hubiéramos hablado 10 minutos. Ojalá pueda ser pandemista estable y pueda darnos la posibilidad de poder conversar toda la semana con usted y ir tratando temas distintos. A nosotros nos interesa mucho
el mundo ciudadano, nos interesan mucho estas organizaciones. Con quien conversamos siempre también es con la secretaria presidenta nacional de la UNAPYME, con Yanina Figueroa, que es una gran dirigente, una mujer extraordinaria, inteligente, punzante, y tal, los temas, y también la entrevistamos siempre. Vamos a ver si la podemos entrevistar mañana, porque el mundo ciudadano hoy día tiene que tener una voz importante, porque se vienen estas discusiones en las cuales, si la ciudadanía no está presente, el mundo político no va a saber por dónde ir. Exactamente, la orientación la tienen que dar hoy día las organizaciones ciudadanas, que son las que saben los problemas que están teniendo las personas, las personas comunes y corrientes, las personas de a pie, porque eso es lo que tenemos que llegar. Entonces, estimado, ya lo dejamos como panelista semanal. Nuestro director aquí, Alexis, le va a enviar el contrato para que una vez por semana podamos. El único problema es que usted no va a tener que pagar a nosotros porque no tenemos financiamiento. No, estimado, que le vaya muy bien, y para nosotros es un agrado poder conversar con usted. Su lucidez, su sabiduría, sus años de trabajo social se ven claramente de manifiesto en cómo se expresa, en cómo maneja los temas, y yo tengo la sensación y veo y escucho cuando la gente me dice, oye, escuché a este caballero, y aparte que a nosotros no solamente nos ven por el Facebook, también nos escuchan fuertemente por la radio, por nuestro canal de televisión, Ancu Televisión, el streaming TV, por páginas web. Estamos tratando de ocupar todas las plataformas para poder llegar a una cantidad de gente importante. Un abrazo cariñoso, querido amigo Hernán Calderón. Éxito, fuerza, convicción y coraje, que es lo que le falta hoy día a muchos actores. Harto coraje, harta fuerza y harta lucha, porque es lo que nos falta hoy día para sacar adelante este país que está bien alicaído, bien adormecido desde el punto de vista político, pero bien adormecido también desde el punto de vista de las cosas que puedan pasar hacia adelante y que están pasando hoy día. Un abrazo. Te vaya muy bien. Este fue un nuevo programa de Café Chilote. Terminamos a las 12 del día. Está sonando la sirena en Castro en este momento.